Pronto for Windows. Y vamos a discutir el programa de Pronto para Windows. First thing you need to do is ensure that you have the proper COM port and baud rate. Primero que tienes que estar seguro es que estás comunicado con el port ideal donde está tu equipo y también el rate del baud que sea 115.200. Click OK and click on Download from Logger. Damos OK, bajarlo de la data. It asks, do you want to erase the logger? Te indica si lo quieres borrar la información. I'm going to say no. Dice que no, que lo mantenga en el equipo. To make sure I have my data, then I'll go back and erase it. Estamos seguros de que tenemos la data en la computadora y después si la tenemos en la computadora, vamos y la borramos del equipo. You can also set the clock from here. También podemos setear el reloj. And you can start recording. I'm going to say no. Y también puedes volver a empezar a grabar, pero vamos a darle que no. Then you will have to give it a file name. Vas a tener que darle un nombre. So by clicking on this browse button, cuando le das al botón de browse, type in your new file name. Le pones el nombre que gustes. And then click on import. Y le damos a que importe. You can enter in information here, comments, etc. Puedes escribir el título, el sujeto, diferentes cosas. But it's not necessary. Pero no es necesario para que haga el equipo. Clicking OK. Le damos OK. And our data is now here. Ahora la data está bajo Adaptive. I'm going to open up a file that has some good information. Ahora vamos a abrir un file que tiene información muy buena. And what you'll notice is across the top, you'll have configurations. La parte de arriba puedes ver las configuraciones. And this shows how the unit was programmed. Te enseña lo que se hizo para programar el equipo. You have data streams. Tienes las datas que ha grabado, los diferentes parámetros. And these are the parameters that you recorded. Ahí están los parámetros que están grabados. You have a tab for sessions. Aquí te dice desde cuándo empezó y cuándo terminó. Which indicate each time the unit stopped and stopped during that project. You also have, with the PM7000, waveform set tabs. Con el equipo de PM7000 puedes ver las diferentes ondas sinusoidales que llamaron la atención. So we're going to just graph a couple data streams. Vamos a grabar algunos diferentes parámetros. And I'm going to demonstrate. You just simply click on whatever data stream that you want. Simplemente selecciona los parámetros que necesitas. And you can just click on Graph Check Data Streams. Y aprietas al botón de graficarlos. And you can then use the plus magnifying glass or minus magnifying glass to zoom in. Puedes entrar o salir de la gráfica apretando el símbolo de más o el símbolo de menos. And what you're looking at is an example of point or interval storage. Y lo que estás viendo son la gráfica de puntos de intervalos. Tiene unos intervalos de 1 minuto, de 30 segundos. So during each minute, it captures a 1 cycle maximum, a 1 cycle minimum, and the average of all the cycles. Durante 1 minuto te graba todos los parámetros en 1 minuto de lo más alto, el medio y el mínimo. But the problem with that is your interval is fixed. El problema con eso es que no te enseña exactamente cuándo ocurrió, sino a lo largo del intervalo. So you have one interval here. O sea que tenemos un intervalo aquí. Another 1 minute interval here. Otro minuto más adicional. Another 1 minute interval here. Otro intervalo adicional.
But this was a voltage sag. Pero esto fue una caída en voltaje. The power of the adaptive store gives you a great resolution on changes that occur. En esta opción puedes ver una buena resolución en la gráfica. And to demonstrate that, I'm going to add an adaptive store trace. Para esto vamos a añadirle una memoria adaptiva. And the blue trace is our adaptive store mode. Y ahora el azul es el evento cuando ocurrió, la duración exacta de cuando ocurrió el equipo. I can zoom in on that, Le podemos dar un zoom adentro. zoom in more, Podemos seguir entrando para ver la duración and keep zooming. y seguimos entrando para verlo en detalle. And you can see with the interval or point store, even though it showed us a 1 minute sag, the sag was in essence only 148 milliseconds. Ahora con esta opción podemos ver que en realidad en vez de un minuto la caída de voltaje duró 148 milisegundos. And that's the power of the adaptive store. Y esto es lo lindo y lo bonito de tener la opción de la memoria adaptiva. Most times, people want to look at their voltage and current graph immediately. Muchas veces todo el mundo quiere ver las gráficas de voltaje y de corriente. So under the function panel, under project data analysis, we have a preset template for voltage and current. Bajo esta función tenemos una área específica que tiene los voltajes y las corrientes. By clicking on that, Cuando le damos a esta opción, it shows all my voltages and all my currents on the same graph. ahí te enseña los voltajes, la fase A, fase B, fase C, neutral y también las corrientes, todas las fases. You can also one other feature that we have in Pronto for Windows is under your project detailed analysis. En una opción que tenemos también es para ver los eventos de Power Quality que ocurrieron durante lo largo de la grabación. Are your power quality events. Están los eventos de calidad de voltaje. By clicking on that, Apretando esa opción, it gives you a graph with individual trigger points and it shows you what those triggers are. nos indica las diferentes gráficas una encima de la otra, la de voltaje y la de corriente, con unos cuadritos en la parte de abajo indicando detalles de los eventos que ocurrieron. And by clicking on it, Y apretando a uno de los eventos de los cuadritos, it zooms into that particular waveform trigger event. puedes ver simultáneamente todos los parámetros dentro de la onda sinusoidal. And this is important for power quality investigations. Y esto es importante para determinar dónde vienen los problemas en la calidad de potencia. Templates, tables. También puedes crear tablitas. I'm going to create a 15-minute demand table. Voy a crear ahora una tablita de 15 minutos. So I'm going to deselect all my data streams Que vamos a deseleccionar toda la data. and select my two-phase real power. Solamente vamos a escoger para este caso la fase, dos fases de kilowatts. And I'm going to click on next. Y le vamos a dar próximo. And you can select different parameters.
Podemos seleccionar diferentes parámetros. I'm going to select integral over interval and cumulative. Vamos a seleccionar el integral sobre el interval o el integral en cumulativo. And I'm going to select time interval and make it 15 minutes. Vamos a coger el intervalo de tiempo y ponerlo en 15 minutos. I'm going to click next, Vamos a darle próximo. and I can find out my max, minimum, and mean. That'll be at the bottom. Y vamos a ver lo mínimo, máximo y el average Over the entire record session. durante el periodo de la duración del equipo, el monitoreo. By clicking finish, Cuando le damos terminar, I can save it to a CSV file, lo podemos grabar bajo una file que sea CSV. You can also export it to Excel También puedes exportarlo a Excel or RTF format. o un formato de RTF. So here is a listing of our 15-minute demands every 15 minutes. Ahora tenemos la tablita de todos los datos cada 15 minutos. And at the bottom, Y al final, it shows us our maximum 15-minute demand. y abajo nos enseña el máximo, el mínimo y también el min. One of the most important functions of a power quality recorder Una de las más importantes funciones de un equipo de Power Quality is to find out of tolerance conditions quickly. para encontrar condiciones fuera de lo normal rápido. So I am going to create a new exception list, Así que vamos a crear una nueva tabla de excepciones. and I'm going to do the exception list on my voltages. Vamos a hacer la excepción en los voltajes. For L1 and L2, Para L1 y L2 you can select your time base period by session, download, or all data. puedes escoger si lo vas a hacer por sesiones o por download. And I am going to test both data streams Vamos a probar los dos, el A y el B. for my upper and lower limits of 126 and 114 volts. Para los voltajes de máximo de 126 y de mínimo 114. You can do this outside specified limits, inside specified limits, and you can do this above upper, below lower, and you can do it on any parameter recorded. Puedes hacer la excepción cuando está por afuera de los límites especificados, dentro de los límites especificados, solamente cuando está por encima del más alto o solamente cuando está por debajo del más bajo. Cualquiera de esas 4 opciones. And I will click on finish. Y le damos terminar, finish. It found 6 places. Encontró 6. I will save it. Lo grabamos. Give it a name. Le damos un nombre específico. You can add a description if you'd like. Le ponemos descripción si gustas. And by clicking OK, Cuando le damos OK, it shows us our out of tolerance conditions. nos demuestra los eventos que grabó que fueron fuera de los parámetros. The value, the time, and the duration. El valor, el tiempo que ocurrió y la duración. By viewing an exception, you simply double click on it. Para ver cualquiera de las opciones, tienes que darle 2 veces And the software zooms right into that particular exception. y el programa automáticamente te le da un zoom al área que estamos discutiendo. You can also add traces to help you determine what caused that out of tolerance condition. También puedes añadir diferentes opciones
In this instance, I'm going to see if the current draw caused my voltage sags to occur. Ahora vamos a ver si la corriente fue la causa de que bajara el voltaje tan drástico. So I checked add trace and I selected my AC currents. O sea que seleccionamos de Add Trace y seleccionamos las corrientes para que estuviesen simultáneos con la gráfica de voltaje. And I'm clicking OK. Y le damos OK. And now you can see that my current increased dramatically, which caused my voltage to sag. Ahí podemos ver que fue un problema de la carga que estaban consumiendo. La corriente subió drásticamente y la que causó que el voltaje bajara tan dramáticamente. You can use your Zoom Next button or your Zoom Previous button to step through your exceptions. Puedes darle a Zoom Next, el botón, o Zoom Before para ver cómo se mueve la gráfica. And you can see most of these are caused by my current. Y la mayoría de esto se ocurrió por la corriente. Except this one. This one, my voltage sagged and my current sagged. Excepto en este momento, en este instante, podemos ver que la corriente bajó al mismo tiempo que el voltaje bajó. So this event was actually on the incoming service and not caused by the load. En este caso, de seguro fue la autoridad. El problema no es de la carga, sino de el que suple la energía. On the Ranger PM7000, Con el equipo Ranger PM7000, you also have additional functions under your waveform sets. también tienes otras funciones bajo las ondas sinusoidales. You can sort these columns by time, duration, signal, reason. Puedes organizarlo por duración, número de eventos, qué señal, si fue la fase A, la fase B, la fase C, si fue una transiente, si fue que se cayó el voltaje, cualquiera uno de ellos. And to graph it, simply double click on the waveform. Si te interesa una de ellas, simplemente selecciónalo y le das doble clic. And again, you may use your Zoom Next and Zoom Previous to step through your waveforms. Y si quieres ver más detalles, puedes darle al Zoom Next o Zoom Previous, que te enseña poco a poco cómo es que se va moviendo la gráfica. You may also get trace statistics. También puedes buscar las estadísticas Which de la can gráfica. give you minimums, maximum, means of any parameters that are actually showing on the graph. Este te da los máximos y los mínimos de cada gráfica. And you may put them on the graph. Y también la puedes añadir a la gráfica. You can move them around. La puedes mover a tu gusto. You may also do a harmonic bar graph. También puedes hacer una barra de armónicas. And you may move your selected waveform for your harmonic analysis and click OK. And you can select bar graphs, phasor diagrams, or table of harmonics. Puedes escoger cualquier tipo de barra de gráfica, si es la barra de armónica o los complejos, la diagrama de fasores y también hasta la tablita de armónica. I'm going to do a harmonic bar graph to the 15th without the fundamental. Vamos a hacer la gráfica de armónica de barra hasta la 15. And I'm going to do a 3D bar graph. Vamos a hacer una gráfica 3D. And I'm going to show it on a new view. Y lo vamos a enseñar en una pantalla nueva. Clicking finish. Le damos a terminar. There's our bar graph. Ahí tenemos nuestra gráfica de barra. Going to close that view. Bueno, You may also do by selecting your harmonic analysis toolbar. también podemos hacerlo apretando el botón de la gráfica de armónica.
a table of harmonics, la tablita de las armónicas, and we'll analyze all channels. que analice todos los inputs. Terminar. And there you go. Y ahí lo tenemos. But we're only mostly The Pronto for Windows Applications Program Training. Y con esto terminamos el training de el Windows Pronto Software para PM7000. Thank you. Gracias.